Buenas tardes. Sí, por favor, el alumno Alejandro Gabriel Quispe puede dejar el rol de anfitrión que el otro profesor soltó. Sí, el alumno Quispe, Alejandro Quispe, puede dejar el rol de anfitrión. Sí, profesor. A ver, deme un segundo. Listo, gracias. Recording in progress. A ver, la semana pasada están llegando, creo, todos. Ya, a ver, 12:15 comencemos mejor. Demos un poco de plazo a que lleguen los demás. 5 minutos, 12:15. Recording stopped.
Listo, buenas tardes. 12:15 comenzamos. Bueno, iniciamos tomando la lista. Por favor, indiquen su nombre cuando se les llame. Albújar, Alújar presente. Altamirano, Altamirano presente. Bautista, Bonifacio, Bonifacio Cal- presente. Calderón, Capcha, Chaina, Cóndor, Damián, Damián presente. Flores, Flores presente. Gamboa, Gamboa presente. Garro, Herrera, Herrera presente. Huamán, Woman presente. Guaita, Guaita presente. Iturrizaga, Yaguar, León, López, Montes, Ortiz, Quispe, Quispe presente. Quispe Gutiérrez, Quispe Toscano, Ah, perdón, Quispe Toscano. Quispe Gutiérrez presente, profesor. gracias, Rupay Andrew, Presente, profesor. Tello, Vidal, Presente. Tello, ¿no? Sí, Tello presente, profesor. Vidal, Zapana. Sí, cerramos asistencia. A ver, vamos a tener con ustedes al menos esta primera clase virtual. Es más rápido desarrollarla en una pizarra, pero bueno, a ver, veamos qué podemos hacer. La presentación, nos quedamos en qué tema? Delegada, delegado, ¿en qué tema nos quedamos? Recuerdo que estuvimos viendo el tema de garantías, ¿no? ¿Correcto? Les indicaba que las garantías pueden ser reales o las garantías pueden ser personales. Las garantías reales son las que recaen sobre un bien y las garantías personales son las que recaen sobre un patrimonio. Las garantías reales, ¿cuáles son? Ayuden para avanzar más rápido. Hipoteca, Prenda, ¿está bien, Prenda? Profesor, disculpe, que yo recuerdo en la última clase estábamos terminando de analizar los contratos, pero no sé si mis compañeros podrían confirmar. Creo que nos quedamos en la nulidad, profesor. Con validez. Ah, sí, lo último que se vio fue contrato simulado y disimulado. Ah, sí, ahí, profesor. Ahí justamente, exactamente acabó la clase. Ya. Para preguntar a los delegados en qué nos habían estado. Esto igual no va a servir. Este era un tema que faltaba trabajar igual. A ver, cuando hemos visto en los derechos reales, ¿recuerdan?
Los derechos reales pueden ser principales o accesorios, ¿correcto? Los principales son los que no necesitan de otro derecho para estar presentes, para existir. Y los accesorios, derechos reales accesorios, también se denominan derechos reales de garantía o también se denominan garantías reales. O sea, es lo mismo. Son las garantías que recaen sobre un bien. Y en el Perú, las garantías reales son tres: hipoteca, anticresis y garantía mobiliaria. Y las garantías personales que recaen sobre el patrimonio son dos: el aval y la fianza. El aval y la fianza. O sea, cuando existe una obligación que hay que garantizar, pensemos en un contrato de un mutuo en el que se entrega dinero, o sea, un mutuo dinerario. ¿Cuáles son las partes de un mutuo dinerario? ¿Quién es el que entrega el dinero? El mutuante. ¿Y quién recibe el dinero? El mutuatario. Mutuante y el que recibe el dinero, del otro lado está el mutuatario. Es un mutuo dinerario. Entonces, el mutuante le entrega el dinero al mutuatario y el mutuatario tiene que devolvérselo en un plazo. Mm, No se mueve con todo. A ver, ya se queda ahí. No es fácil mover esto. Están pegados ahí los dos. Sí, ahora sí. Ya, te quedé ahí nada más. Entonces hay en un mutuo dinerario, ¿qué es lo que se tiene que entregar? ¿Qué es lo que se tiene que entregar, devolver? Es el ¿Dinero? dinero. Y este dinero se tiene que entregar, devolver en un plazo. O sea, puede darse el dinero, un préstamo de dinero, en un plazo y sin ningún tipo de garantía. Pero si yo les pido a ustedes que me presten 10 soles, la garantía no interesa mucho, ¿no? 100 soles, bueno, pueden empezarlo pensando. Si les pido 1000 soles, comienzan a decir, pero si no me devuelve, si fueran 10.000 soles, 100.000 soles, si fueran 200.000 soles, entonces la persona que entrega el dinero, el mutuante entrega el dinero al mutuatario. El mutuatario tiene que devolverlo. Entonces el mutuante comienza a tener cierta duda, comienza a pensar en el riesgo de la devolución del dinero del mutuatario, ¿no? Que el mutuatario le devuelve el dinero. O sea, se puede prestar un millón de soles, un mutuo dinerario por 1 millón de soles sin garantía. ¿Puede existir esto? ¿Sí? Sí, sí puede ser, sí, no hay ningún problema. Pero es parte del acuerdo, del pacto. Pero también podría ser
que este mutuante diga, no, yo quiero una garantía. Y si no me otorgas una garantía, te lo dice al mutuatario, no te presto. Entonces, el mutuatario puede otorgar garantías sobre un bien. ¿Cuál podría ser? Una hipoteca, un anticresis o una garantía mobiliaria. En el caso de pongámoslo acá, en el caso de la hipoteca, no o nunca se entrega el bien. Nunca se entrega el bien. Y antes que eso, recae sobre un bien inmueble y nunca se entrega el bien. En el caso del anticresis, recae sobre un bien inmueble y siempre se entrega el bien. En el caso de la garantía mobiliaria, recae sobre un bien mueble y se puede entregar el bien como regla, pero también como excepción, no se entrega el bien. O sea, ambas cosas se pueden dar. Entonces, la hipoteca recae sobre un bien inmueble y nunca se entrega el bien. En el anticresis recae sobre un bien inmueble y siempre se entrega el bien. A la otra parte se le entrega el bien. Y la garantía mobiliaria recae sobre un bien mueble y se entrega el bien. Pero como regla y de manera excepcional, puede que no se entregue el bien. Una entrega ficta nada más. Entonces, si yo tengo un mutuo, puede ser que el mutuante, ponte la flecha acá, el mutuante solicite una garantía. Y esta garantía, ¿cuál podría ser esa garantía? ¿Una hipoteca, profesor? Podría ser una hipoteca, ¿no? Es una garantía más segura, más comunes. Ahora sí, pongamos que el plazo es de 12 meses para devolver el dinero entregado. O sea, el mutuante tiene la obligación de entregar el dinero. El mutuatario tiene la obligación de devolver el dinero. Entonces, tenemos un plazo de 12 meses y el mutuatario, no, para que el mutuatario devuelva el dinero. El mutuatario devolvió el dinero a los 8 meses. ¿Qué sucede con la garantía? Pensemos que la garantía fue una hipoteca, como acaban de indicar ustedes. O sea, ya volvería, o sea, ya dejaría de ser la garantía y ya pasaría a ser de sus dueños normales. O sea, pasa al ¿Se, mutuatario. se extingue, profesor? Tengo, profesor. Lo que acaba de decir la delegada ha sido, ¿no? La que ha hablado antes. Sí, delegada, ¿fue usted la que habló? Sí, Este, sí. claro, o sea, la delegada ha hecho una afirmación que es muy común y que se haya totalmente equivocada hasta hace unos años, ¿no? Normalmente, ¿cómo operaban las garantías sobre bienes? Yo le decía a una persona, necesito que me prestes tanto de dinero, la persona me decía, ok, pero es bastante dinero, necesito una garantía. Entonces yo le entregaba, por ejemplo, antes los títulos eran únicos, y conversamos sobre eso, ¿recuerdan? Los títulos eran únicos, ¿no? Eran un solo original, no había notarios, no había registros públicos. Entonces la entrega de mis originales de títulos implicaba casi la entrega de la propiedad. Entonces cuando yo decía, te voy en hipoteca a mi casa, te doy en garantía a mi casa, yo te entregaba el título de mi casa. Y cuando no se pagaba, ¿qué sucedía? Lo que ha dicho la delegada. ¿Qué sucedía si yo no pagaba y se vencía el plazo? Es efectivo, ¿no? Fuerte, por favor. ¿Qué sucedía? Cualquiera.
Delegada, es el momento que usted diga lo que dijo hace unos minutos. Que pasaría a ser o sea, del mutuatario. Claro, del acreedor, ¿no? Sí, del mutatario no, del mutuante. A ver, vamos a mover esto. Ya, un mutuo dinerario, ahí está. El mutuante, que pongamos, entrega y acá hay un plazo. Ya, y lo que se entrega es el dinero. Ya, pongo acá. Lo que ha hecho Legada es algo que existió durante miles de años y se denominaba el pacto comisorio. El pacto comisorio era un acuerdo entre el acreedor y el deudor para cuando se entregase un bien en garantía y cuando el deudor incumpliese con devolver el dinero, el acreedor, el mutuante, adquiría la propiedad del bien que le habían dado en garantía. O sea, yo le digo, préstame, no dinero, ya, pero dame una garantía, te entrego ese bien en garantía. Tienes una semana para devolverme. Pasa la semana, yo no le pago, entonces la persona que prestó el dinero, el acreedor, el mutuante, se quedaba con la propiedad del bien. Eso era el pacto comisorio. Acuerdo por el cual el acreedor adquiere la propiedad del bien que le ha sido entregada en garantía cuando el deudor ha incumplido con el pago. ¿Mm? Cuando el deudor, vencido el plazo, incumple con el pago, ¿no? Incumplimiento siempre es fuera del plazo. Puede ser un poco redundante. ¿Sí? ¿Entendieron lo que es el pacto comisorio? ¿Alguna pregunta de lo que es el pacto comisorio? Eso existió durante miles de años, pero, pero actualmente, ¿qué significa eso? Falta la otra línea. Actualmente está prohibido. Actualmente está prohibido. Porque se considera que era un abuso, ¿no? Profe, Dígame. entonces cada que alquilo algo y tipo me No, piden estamos hablando, directamente. el alquiler, estamos hablando a ver, en este caso, acabemos con el tema del mutuo primero. ¿Se puede dar garantías en un arrendamiento? Sí, sí se puede dar. Pero acabemos con el mutuo en el préstamo de dinero. ¿Qué es lo más común? Un mutuo dinerario, podría tener un pacto comisorio. La respuesta hasta hace unos 16 años era no. Era no. No en la hipoteca, no en la anticresis, no en la prenda. Pero profesor, la prenda ya no existe. No. Y justamente la prenda desaparece cuando se establece que en una garantía sobre un bien mueble
sí se puede establecer un pacto comisorio. O sea, antes en la hipoteca, en el anticresis y la prenda, no se podían establecer pactos comisorios. O sea, no se podía establecer que se adquiera la propiedad del bien que se entregue en garantía cuando el deudor incumpla. No se permitía eso. Pero, ¿por qué? Porque el pacto comisorio estaba prohibido. Hace miles de años se permitían, ahora ya no. Y se hizo un cambio en el Perú cuando se permitió que en el caso de una prenda, sí establezca, señor Antonio Calderón, ¿qué hace? Cuando en el caso de la prenda, que sí se permite el pacto comisorio. Entonces, esto significaba que la prenda, eso significaba que la prenda iba a desaparecer para evitar confusiones y en su lugar se iba a establecer una garantía mobiliaria que sí permitía el pacto comisorio, o sea, sí permitía que el acreedor adquiera la propiedad del bien que se le ha entregado en garantía cuando se incumpla. Entonces, si yo les preguntase, a ver, Leonardo, delegado de la UV, señor Leonardo, ¿me escucha? Sí, profesor, sí la escucho. ¿Cuál es la única garantía real en el Perú en la que se permite el pacto comisorio? Eh, ¿La garantía mobiliaria, profesor? Ajá. ¿En qué garantías no se permite el pacto comisorio? En ¿En qué todas las, garantías reales? allá en la hipoteca y el anticresis. Correcto, correcto. No son preguntas sencillas, ¿no? Ahora, yo les digo, ¿en qué garantía real siempre se entrega el bien? En la garantía mobiliaria. ¿En cuál siempre se entrega el bien? En la garantía mobiliaria se puede entregar el bien o no, pero ¿en cuál Anticresis. siempre se entrega el bien? Anticresis. Anticresis, profesor. El anticresis. ¿Y en cuál nunca se entrega el bien? Hipoteca, profesor. En la hipoteca, correcto, correcto. Ahora, ustedes saben que, ¿qué hace el pago? El pago extingue la obligación, ¿correcto? Pongámoslo acá. Sí, sí, profesor. Pago implica la extinción de la obligación. Si el mutuatario, dentro del plazo, le paga al mutuante, ¿qué sucede con la garantía? ¿Se extingue? Se extingue también. Lo accesorio, entonces, si hay un mutuo dinerario con garantía hipotecaria y se paga el mutuo dinerario, o sea, se devuelve el dinero. Tienen claro que en un mutuo, el mutuante entrega un dinero al mutuatario para que este mutuatario se lo devuelva dentro de un plazo. Entonces, la obligación que se garantiza es la obligación del mutuatario de devolver al mutuante el dinero. Si el mutuatario devuelve dentro del plazo, la garantía es innecesaria, ya no tiene razón. La garantía existe para operar, ¿no? Para afianzar, para garantizar la devolución. Pero si la devolución ya se produjo, la garantía se va a extinguir. El pago extingue la obligación, la garantía que garantizaba la obligación ha perdido su razón de ser y también se extingue. Ahora, ¿qué sucede si vence el plazo para que el mutuatario devuelva el dinero, devuelva la garantía al mutuante? Se vence el plazo y el mutuatario no ha devuelto el dinero. Y ha sido un mutuo con garantía hipotecaria, pongamos, que es lo más común. ¿Qué sucede? Eh, Creo que se ejecuta judicialmente, profesor. ¿Correcto? Si se vence el plazo, pongámoslo aquí ya completo, ¿no?
si se vence el plazo, a ver, pongamos, en un mutuo con garantía en un mutuo con garantía hipotecaria, en un mutuo con garantía hipotecaria, se vence el plazo, y el mutuatario no ha devuelto el dinero. Porque justamente, si lo pueden ver aquí, ¿no? No sé, espero que estén todos en una, estén en una laptop, en una pantalla grande, no en celular. Justamente este es el momento en el que se va a notar, se va a observar, ¿no? Se va a hacer latente, evidente, ¿no? Importante, la garantía. Tengo un mutuo con garantía hipotecaria y se ha vencido el plazo y el mutuatario no ha pagado, o sea, no ha devuelto el dinero. Allí es donde cobra vigencia que la garantía y en este caso la hipoteca. O sea, ¿para qué di la hipoteca? La hipoteca estaba para justamente en el caso que el mutuatario, el deudor, no devuelve el dinero. Ya, no devolvió el dinero. ¿Y ahora qué tengo? Tengo la hipoteca. ¿Y qué pasa con la hipoteca? Lo que ha dicho el delegado. Se debe de ejecutar la hipoteca. ¿Y cómo se ejecuta la hipoteca? Ejecución de garantía hipotecaria. Esa ejecución de garantía hipotecaria es judicial. Es judicial. ¿Y qué implica, quién me puede decir qué implica la ejecución judicial de la garantía hipotecaria? Cualquiera, dígame. La venta del bien, profesor. Correcto. La venta del bien, la venta judicial. La venta, perdón, judicial del bien hipotecado. Esa venta judicial del bien hipotecado me va a dar qué. ¿Qué va a significar que se obtenga? ¿Un qué? Esa venta Garantice. judicial perdón, esa venta judicial del bien hipotecado también se denomina el remate. El remate del bien. Y ahora sí, ¿qué implica qué implica esa ejecución? Está la flecha, aquí está la flecha. ¿Y para qué remato el bien? ¿Para obtener qué? Para obtener o que se garantice el pago. No, el pago ya está garantizado con la hipoteca. Ahí. ¿Para obtener qué? Para obtener dinero. Y ese dinero que se obtiene judicialmente, ¿a dónde va a ir? Al, ¿Cuánto? al mutuante. Al mutuante que prestó el dinero que nunca le devolvieron, justamente se ejecuta judicialmente para que ese dinero obtenido en el remate se le entregue al mutuante. ¿Están entendiendo o se están perdiendo? Profesor, una pregunta. Dígame. Eh,
En este caso, al momento de hacer remate, yo asumo de que el precio del bien disminuye, ¿no? A veces O- disminuye, a veces aumenta. El tema de la subasta, depende, ¿no? y en el caso de que el monto no llegue a la deuda que tienes, ¿qué hacen? ¿Tienes otro remate o cómo así? No, es que, claro, puede haber un problema. Por ejemplo, les comento algo que sucedía hace unos años. Hace unos años. Este, otro color, creo. A ver, azul, ese acá. El uno. Ahora están en sus casas y tienen la posibilidad de. ¿Qué cosa he dibujado ahí? He tratado de dibujar, mejor dicho, ¿qué cosa? La casa, el bien inmueble. Ajá, ahí está. Entonces, en una hipoteca se garantiza con un bien inmueble, ¿no? Este es un bien inmueble. Ahora, también es importante recordar que la garantía es del bien inmueble. Ese bien inmueble se puede vender. ¿Y qué pasa con la hipoteca? ¿Se va con el inmueble o se queda con el vendedor? Ven- ¿Es una garantía personal sobre el patrimonio de una persona o es una garantía sobre un bien inmueble? por el Mm, mismo. Y si yo vendo el bien inmueble, ¿la hipoteca se va con la casa que se ha vendido? ¿Sí o no? ¿Y se iría? Sí, sí se va, porque la garantía es sobre el bien inmueble, salvo que se cancele la deuda y se pague la hipoteca. La hipoteca se agarra como una garrapata del bien inmueble y ahí lo sigue. Si esa casa tiene 4 hipotecas, 10 hipotecas y se vende, porque se puede vender, esa casa se va con sus 10 hipotecas y la vuelven a vender otra vez. O sea, las hipotecas se aferran, se agarran, ¿no? Ahí se enquistan en la casa. Claro, ¿quién va a comprar una casa con un bien con una hipoteca con una carga, ¿no? hipotecaria? O sea, puede comprarla. Que no es usual, puede ser no usual. Claro, si yo le digo la casa cuesta 1.000 y tiene una hipoteca por 200, ¿ustedes me pagarían los 1.000? No, menos. Menos, ¿no? Posiblemente los 200 menos. Ah, ya, cuesta 1.000, pero tiene una hipoteca por 200. Entonces te descuento 200 para que con eso yo voy a pagar la hipoteca y que se extinga la deuda. Voy a pagar la deuda que garantiza la hipoteca. Y con eso se extingue la hipoteca, no te lo pago. Eso sería lo lógico, ¿no? Ya, pero pensemos lo que ha preguntado su compañero hace un momento. Tenemos y eso sucedía hasta hace un tiempo. Esa casa cuesta, pongamos, 100. Ahí pueden ver el 100. Sí, profesor. Ya, cuesta 100. Y el dinero que se ha prestado es 100. Entonces, está bastante ajustado, ¿no? 100, 100, ya, pero el mutuante acepta, ya está bien. Tu casa cuesta 100, te presto 100, ya, listo. Entonces, el mutuatario no devuelve el dinero, entonces el mutuante va a ejecutar la garantía hipotecaria y se va a ir a un juez y va a iniciar un proceso de ejecución de garantía hipotecaria que comienza en juzgado comercial. Hay una demanda de ejecución de garantía hipotecaria. Se notifica al ejecutado, el ejecutado va a contradecir, se va a resolver en un auto final. Esa resolución es apelable con efecto suspensivo, puede subir a la sala comercial, ¿no? Ahí hay a ver una vista de la causa. Lo que se resuelva allí
uno puede impugnarla ante un recurso de casación y llegar a la Corte Suprema. Entonces, este proceso, para ejecutar hasta esta parte, puede demorar 3 años, 5 años, 10 años. Pongamos que el mutuante gana luego de 5 años o luego de 10 años. Y entonces ganó el proceso y ahí recién ahí que iba a comenzar. Recién ahí va a comenzar la etapa de ejecución forzada, el remate. El remate y la adjudicación, recién allí. Entonces, lo principal es que esa casa dice que supuestamente comenzó el proceso, cuando comenzó el proceso valía 100. Puede ser que ahora valga un poco más. Pongamos que ya no vale 100, sino luego de un tiempo ahora vale, pongamos que ha aumentado de valor, ¿no? Con los años. Yo creo que me equivoco con esto. Ahora sí. Y ahora tiene un valor de 150. ¿Ya? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, vamos a rematar finalmente. Entonces el juez dice, sí, pues para rematar necesito tener un valor actualizado y los inmuebles, su valor varía. Entonces, no voy a utilizar el valor original cuando comenzó el proceso hace 10 años, sino voy a utilizar el valor actual, 150. Ya. El primer remate. Primer remate judicial. Que dice el Código Procesal Civil, el valor es las dos terceras partes del valor del bien. O sea, ¿cuánto es? 100. 100. Y no se remató. Para el segundo remate, judicial, vamos a descontar 15% de 100. ¿No? O sea, el valor va a ser el 15%. Perdón, se va a descontar el 100 menos 15% de 100. Menos 15% de 100. ¿Cuánto es? 85. ¿Cuánto? 85. O sea, tengan 100 y quiten el 15%. ¿Cuánto queda? 85. Ya, 85. Lo que pasaba antes, por ejemplo, era que no había límites para los remates judiciales. Entonces por ejemplo, 17º remate judicial. ¿Cuánto sería el valor del remate judicial? A partir del segundo, se descuenta el 15% del valor del remate previo. En 17, ¿cuánto estaríamos? Díganme. Usen su calculadora, todo eso. En ese momento el valor sería 7.43 aprox. Ha bajado bastante, ¿no? Sí, profesor, 7.43. Ya, entonces tenemos acá 7.
O sea que al mutuante le pagarían 7 y le seguirían debiendo de capital 93. El bien se remató, miren ustedes, pero no cubrió el pago por justamente el procedimiento del remate, ¿no? Una vez tuve un caso así parecido, un caso parecido, y lo que se estaba rematando en más o menos en 10, lo que costaba 100. Entonces yo le dije al mutuatario, vendamos la casa. Me dijo, pero ¿cómo la voy a vender si está hipotecada? ¿Se puede vender una casa hipotecada? ¿Puede el propietario de un bien inmueble hipotecado venderlo? Pregunta. ¿Sí? Sí, ¿en base a qué atributo de la propiedad? ¿Cuáles son los atributos de la propiedad? Los 4. Uso. ¿Correcto? Disfrutar, ¿Es correcto? disponer, Disponer y reivindicar. ¿En base a cuál de los 4 atributos puede el propietario de un bien hipotecado venderlo? La disposición, profesor. Correcto. La disposición. Entonces yo le dije, vende el bien inmueble. Dijo, pero estoy hipotecado. Se puede vender. Entonces vendimos el bien inmueble, pongamos que cobramos 150, pagó los 100 de la deuda, pagó intereses y perdió la casa, pero no fue inútil, ¿no? Obtuvo un dinero todavía. En cambio, si se hacía judicialmente, se, se remataba a 7, había un tercero, el que pujaba más y obtenía posiblemente, obtenía 7, pagaba 7 y se iba al montante, solamente se le pagaba 93 y el mutuante tenía todavía que cobrarle al mutuatario 93. Tenía para cobrarle 93. Claro, más los intereses que no estamos liquidando ahora, ¿no? Pero se podían establecer esos absurdos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se dijo que esto era un abuso, ¿no? Para los propietarios. Entonces, actualmente se ha establecido solamente 3 remates. Primer remate, 2/3 partes. Segundo remate, descuento del 15% del valor previo. Tercer remate, descuento del 15% del valor previo del segundo remate. No se remata, se vuelve al primer remate y hay que tasar nuevamente el bien. Estamos 1, 2, 3. No se remató, tasación. Volvemos nuevamente a 1. 1, 2, 3. No se remató, tasación. Volvemos a 1. Porque había mafias inmobiliarias que se dedicaban a frustrar remates y hacer primer remate, segundo remate, tercero, cuarto y así llegaban a 15, a 20 remates y los precios estaban bajísimos. Entonces puede ser que en un remate el valor se mantenga y también hay veces en que hay personas, por ejemplo, dicen voy a participar de un remate, está baratísimo, es un departamento bien ubicado y el precio lo han tasado, ¿no? Lo han tasado en 100 y con el valor del remate está, ¿no? 88, pongamos. Está barato. Entonces van ahí con su dinero, con sus 88, 90.000 dólares, pongamos, y se presentan, ¿no? Y todos lo quieren comprar y el bien comienza a subir en la puja, ¿no? 88, 100, 100, 120, 140, 200, y vuela el departamento, ¿no? Y el otro dice, yo pensaba que se iba a mantener el valor. No, justamente el remate se trata de eso, ¿no? De obtener el mayor valor posible para un bien inmueble. Ese es el trabajo del martillero público, ¿no? De desarrollar bien el remate. Hay distorsiones, sí, a veces hay distorsiones, ¿no? Porque hay personas que viven de este negocio, ¿no? Del remate de inmuebles. ¿Listo? Entonces, si les pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo se ejecuta una hipoteca? ¿Cuál es la respuesta? Dígame, Recording in progress. ¿cómo se ejecuta la hipoteca? Cualquiera, Con su venta judicial, profesor. mediante la venta judicial del bien hipotecado.
¿Y para qué remato el bien que está hipotecado? Para obtener el dinero. ¿Ya? ¿Para qué? Para pagarle al acreedor, Mutuante. ¿no? Al mutuante, Listo. que es el demandante. El justo está haciendo todo esto para que el mutuatario le devuelva, ¿no? El dinero que le prestó. ¿Ya? ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? Está todo claro, profesor. Ya, gracias. Profesor, una consulta, por ejemplo, si se estableciera una garantía menor a la devolución que se debe realizar y igual esto sigue un proceso judicial, el mutuatario debe buscar la forma, en todo caso, igual de realizar la devolución, ¿cierto? O sea, así el precio del bien no cubra. Claro, por ejemplo, esto pasaba antes cuando en ejecución, las prendas antes se ejecutaban también judicialmente, ¿no? Y cuando existía la prohibición del pacto comisorio. Entonces, teníamos, por ejemplo, usted se compraba un carro del año. Entonces, pongamos que le costaba 15.000, 20.000 o 30.000 y no le pagaba la concesionaria, ¿no? La empresa importadora, y esta iba al Poder Judicial y antes y ejecutaba ejecución de garantía prendaria. Y ese era un proceso judicial. Entonces, con el proceso judicial a veces demoraba 1, 3, 5 años y finalmente llegaba al remate. ¿Ustedes creen que ese vehículo, después de 5 años, 8 años, tenía el mismo valor? Se ha No, depreciado y a veces puede haberse depreciado bastante. Entonces se remataba ya sabiendo que no se iba a cubrir la deuda, pues, ¿no? Para el caso de bienes muebles, justamente por eso es que se va a derogar la prenda y se va también derogar la prohibición del pacto comisorio, ¿no? Y se va a establecer la garantía mobiliaria que se puede ejecutar de manera más rápida, de manera extrajudicial, ¿no? Con el pacto comisorio, o sea, el acreedor podría adquirir la propiedad del bien que le dan. Justamente por eso, porque los bienes muebles son fácilmente depreciables, a diferencia de lo que sucede con los bienes inmuebles, ¿no? Que normalmente suben el valor. En el caso de ellos, baja el valor. Ya, profesor. Y una consulta más, cuando dijo que el pacto comisorio no se realiza en la anticresis, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque dice que se entrega el bien. ¿A qué se refiere con eso Ah, entonces? buena pregunta. Se entrega la posesión del bien. No lo he puesto, no tengo que corregir ahí. Vamos a ponerlo. ¿Sí? Gracias, gracias porque me está permitiendo corregir ahí. Se entrega la posesión del bien. Eso es lo que quería decir. Se entrega la posesión del bien. Les cuento, a ver, para que se lo entiendan mejor, les cuento un caso. Frente a una oficina que yo tuve, había una familia de peruanos, ¿no? El papá, la mamá y 2 hijos. Y se ganaron el Green Card. O sea, se ganaron la visa para poder vivir en Estados Unidos. Entonces, lo que hicieron ellos, vendieron todo lo que tenían y en el caso del departamento no lo podían vender por el tema del tiempo y necesitaban dinero para viajar y dinero para llegar a Estados Unidos y poder establecerse. Entonces, lo que hicieron es, entregaron en anticresis su departamento. Un ingeniero les prestó el dinero, ¿no? En un mutuo les presta el dinero y pasó a vivir en el departamento. Ellos nunca volvieron, ¿no? Él, mientras también pasa la anticresis, mientras no le paguen, él sigue teniendo la posesión del bien. Él vivía ahí, ¿no? Más adelante ya hicieron un acuerdo y le transfieren la propiedad. Pero el anticresis es eso, yo poseo el bien que me dan en garantía. En cambio, en la hipoteca, no. En la hipoteca, tú hipotecas tu casa y tú sigues viviendo ahí. El deudor sigue viviendo. En el caso del anticresis, el deudor entra a vivir en el bien que está garantizando. Esa es la diferencia entre la hipoteca y el anticresis. Gracias por la pregunta. No lo había aclarado, no había explicado esta parte. Está bien, profesor. Y posesión es solamente uso y disfrute, ¿cierto? Sí, usar y disfrutar, ¿no? En el caso, o sea, usted va a vivir ahí, pues, ¿no? Vive en el departamento. En un anticresis vive en el departamento. Ya, profesor. Gracias. Este,
¿Qué más sobre el tema de la, o sea, en qué garantía se prohíbe el pacto comisorio? En la anticresis y en la hipoteca, en las dos. ¿En cuál se permite? En la garantía mobiliaria. Ahora, la hipoteca, la anticresis, la garantía mobiliaria son, o se surgen mediante contratos solemnes, mediante contratos solemnes. O sea, eso también es importante, ¿no? O sea, yo puedo poner contrato de mutuo con mutuo hipoteca, perdón, mutuo dinerario con garantía hipotecaria y no lo hago en escritura pública, no lo inscribo en registros públicos. ¿Cuál es la calificación legal que tiene ese contrato? ¿Nulo? Nulo. El Código Civil me dice que yo tengo que que el mutuo dinerario con garantía hipotecaria se tiene que celebrar en escritura pública y se tiene que inscribir luego en registros públicos, en el registro de propiedad inmueble. Entonces, yo no hago eso, es nulo, es nulo. Entonces, a veces hay personas, también es un tema de un ingeniero, que le presta a su amigo $80,000 y su amigo le había entregado las fotocopias de la escritura pública de compra-venta de la casa y la fotocopia de la partida electrónica en registros públicos. Y ese ingeniero, el mutuante, me dice, ah, sí, le he prestado 80,000, pero él me ha dado sus títulos. ¿Le he entregado realmente sus títulos? ¿Mm? ¿Sí o no? O sea, ¿tienen algún valor esos documentos como entrega de títulos, como era en la antigüedad? No. No, pues no, evidentemente no. Pero más importante que eso es que el mutuo puede ser, el mutuo es consensual, es un contrato consensual, pero la garantía hipotecaria es solemne, escritura pública e inscripción en registros públicos. O sea, realmente ahí no había ninguna garantía. O sea, ¿había un mutuo? Sí, hay un mutuo. ¿Hay una garantía hipotecaria? No, no hay garantía hipotecaria. Esa parte del contrato es nula. No había ninguna garantía hipotecaria. O sea, jamás iba a poder ejecutar esa garantía hipotecaria, porque la ejecución es judicial encima. Tenía que irse a un juez. Y el juez le va a decir, señor, acá no hay una hipoteca, pues ¿cómo voy a ejecutar esto? ¿No? ¿Listos? ¿Alguna pregunta más? Ya, vamos a marcar esto. Hay una cosa acá de selección, ¿no? Vamos a ver. Se selecciona todo esto y borramos. Ahora, las garantías personales. Las garantías personales recaen sobre un patrimonio. Entonces, tenemos que si hay, este, también se puede dar, también se puede dar sobre un mutuo, pero utilicemos el ejemplo que puso la delegada. ¿Qué contrato solicitó de la delegada de ejemplo? Arrendamiento. El arrendamiento. El arrendamiento. ¿Cuáles son las partes contractuales allí? Vamos a tener al arrendador Y el arrendatario, profesor. y a un arrendatario. Entonces, normalmente, ¿qué obligación tendría que ser garantizada? El pago de la renta. Sí, correcto. O sea, la obligación del arrendatario, ¿no? Correcto, el pago de la renta. El pago de la renta. Esta es la obligación del arrendatario que precisaría ser garantizada. El pago de la renta. Entonces, ¿podría establecerse una hipoteca, un anticrédito, una garantía inmobiliaria? Sí, se puede establecer. No es usual, pero se puede establecer. ¿Qué es más usual? Es más usual que se establezcan garantías personales. Ahora, pongamos que no hay garantías.
si el arrendatario no le paga al arrendador la renta, ¿qué pasa con qué debiera de hacer el arrendador? ¿Mm? Si alguien a ustedes no les paga, ¿qué hacen ustedes? Cobrarnos de su patrimonio, puede ser. Cobrarlo, ¿no? ¿No? Usted va, pongamos que el arrendador es Leonardo, ¿no? Y la arrendataria es la delegada, ¿no? El delegado Leonardo es el arrendador y la arrendataria es la delegada, Sara. Entonces, Leonardo le dice a Sara, págame. Y ella, no, no tengo plata. Ya, ¿qué hace Leonardo? Veo su patrimonio, profesor. Claro, va a decir, ya no me quieres pagar. Entonces tengo que ver qué bienes tienes en tu patrimonio para poder cobrarme. Pero Leonardo no puede ingresar al patrimonio de Sahara, ¿no? Directamente. ¿Quién sí podría ingresar al patrimonio de Sahara y sacar bienes para que se pueda hacer pago, Leonardo? Después, Un Sara. juez. Ella podría ser, pero ella no quiere, pues. Un juez. Un juez sí puede ingresar al patrimonio de Sahara y sacar de allí bienes y pagarle a Leonardo. Un juez sí puede. Entonces tendría que hacer un proceso judicial, ¿no? De pago de renta de arrendamiento. Un proceso judicial de pago de rentas arrendaticias. Ahora, aquí podría ser, por ejemplo, que el patrimonio es algo dinámico o es algo estático. Es dinámico, profesor. Entonces, pongamos que Leonardo sabe, pongamos una cantidad que le debe, ¿ya? Por rentas. Pongamos que le está debiendo unos, mm, no es mucho, ya una renta, $5.000 en rentas. Le debe 5.000. Entonces, y justamente Leonardo ha visto que la delegada tiene un automóvil. Dice, si no me paga, yo voy a pedir al juez que le embargue ese automóvil, que lo remate, ¿no? Y lo que se obtenga de ese remate, yo pueda cobrarme la renta que me debe Sahara. ¿Correcto, Leonardo? Sí, profesor. Sahara, pero ¿qué va a hacer usted que sabe eso? Ponerlo en la cláusula. Bueno, el contrato ya pasó ya. Ahorita están enfrentados, están peleados, ya no van a hacer. Usted sabe, cómo usted por estas clases ha aprendido que lo que va a hacer Leonardo va mediante un juez, ingresar a su patrimonio, buscar bienes y cobrarse. El bien que tiene usted no tiene cuentas en el banco, o puede que sí, pero el bien al que le ha echado ojo, Lo pongo todos mis bienes a nombre de alguien X, como para aparecer en progreso claro, podría ser extremo. una simulación, podría venderlo, una venta simulada podría hacerlo, ¿no? ¿No? Podría hacer una venta simulada para que ese bien ya no esté en su patrimonio y el delegado no le pueda cobrar, ¿no? Perdón, no le pueda embargar. Por eso es que normalmente o sea, a ver, vamos a tratar de hacerlo aquí. Demanda, contestación, más largo eso, ¿no? Ya, demanda, contestación,
audiencias, sentencia, apelación, sentencia. Pongamos un proceso largo, uno más complicado. Casación, ejecución de sentencia, y estamos a la ejecución forzada, remate, pago. ¿Ya? ¿Pueden verlo? Sí, sí, sí se ve, profesor. O sea, acá tengo que hacer algo más acá. Ejecución forzada, me falta algo. Embargo, remate y pago. O sea, este proceso judicial podría demorar 3, 5, 7 años. Y cuando llega el embargo, delegada, ¿con qué se va a encontrar Leonardo? O nada. Con nada. Porque ella dice, me están, porque pongamos que no es pongamos más interesante, pongamos que no es 5.000, sino un poquito más, se va a quedar a $50.000. Se encuentra con nada. Porque ella dice, pues al final, la deuda es real, yo puedo hacer el proceso largo, pero voy a perder al final. Al final el juez va a ordenar que yo le pague. Y cuando no le pague, en ejecución de sentencia, va a iniciar la ejecución forzada, va a buscar bienes que embargarme, los bienes embargados los va a rematar y con el remate se va a pagar, Leonardo. Entonces, como esta situación es peligrosa, también es usual que aquí se haga una demanda cautelar en la que se pida un embargo, que puede ser, ¿no? O sea, antes que comience, vamos a mover esto, antes que comience este proceso, se puede hacer una demanda cautelar de embargo, porque las demandas cautelares no se notifican. Entonces, Leonardo le dice ¿no? a Sara, págame, ella se ríe, págame, se ríe, págame, se ríe, entonces Leonardo dice, ya te voy a demandar. Pero como cuando yo te demando, tú te vas a enterar porque te van a notificar para que contestes, yo voy a hacer una demanda cautelar de un embargo. Y esa no te la van a notificar. Te la van a notificar recién cuando ya está ejecutado el embargo, cuando ya han embargado tus cuentas bancarias, cuando ya te han quitado el vehículo, cuando ya han inscrito el embargo en registros públicos sobre un bien inmueble de tu propiedad. Porque eso es demanda cautelar. ¿Cautela qué? Cuida que cuando lleguemos en el proceso principal, cuando lleguemos a la ejecución de esa sentencia, se pueda pagar, se pueda cobrar. Por eso se hacen medidas cautelares, para garantizar la ejecución de la sentencia cuando esa se dé. Porque si no podría pasar lo que pasó inicialmente, que cuando Leonardo gana el juicio, luego de años, encuentra que no hay ningún bien en el patrimonio de Sahara para cobrarse. ¿Ya? Entonces, el patrimonio del deudor siempre está garantizando el pago. Haya bienes muchos, haya bienes pocos, siempre garantizan la obligación. O sea, yo no le pido al deudor que me garantice con sus bienes, con su patrimonio, yo no le pido que me garantice con su patrimonio de manera genérica una deuda, porque eso siempre está presente. En cambio, si yo quisiera, Leonardo, si usted quisiera una garantía que fuera bien precisa, una garantía que fuera más segura, ¿qué le pediría? Podría pedirle una hipoteca, si fuera una garantía, bueno, real o personal, ¿no? Si fuera una real hipoteca, anticrédito y garantía inmobiliaria, puede pedirle eso. Ahora, si fuera una garantía personal, son de dos tipos, el aval y la fianza. El aval y la fianza.
¿Y qué significa? ¿Quién es el aval y quién es el fiador? Esto es importante. En el caso del aval y la fianza, estamos ante un tercero. O sea, es una persona que no es el deudor que va a garantizar la deuda del deudor. ¿Con qué garantiza el tercero? Sara, ¿con qué garantiza el tercero la deuda? Podría ser con un bien Aquí de estoy poniendo, estoy él. marcando. ¿No ven la flechita? Estoy moviendo el cursor. ¿Con qué garantiza el Sí, tercero? había hecho zoom con el pago de la renta. Cualquier obligación. ¿Con qué garantiza el tercero? Con el Cualquiera pago que de lo la vea, renta. cualquiera que esté viendo la pantalla, ¿Con su patrimonio, profesor? con su patrimonio. O sea, no es necesario que el deudor garantice con su patrimonio, porque siempre garantiza con su patrimonio. Es deudor y garantiza con su patrimonio. O sea, el deudor, podemos ponerlo acá, por aquí pongámoslo por acá. El deudor no precisa de garantizar con su patrimonio de manera expresa porque siempre, siempre está garantizando de esa forma. Siempre está garantizando, siempre lo está garantizando, siempre lo está garantizando. O sea, yo siempre garantizo con mi patrimonio. Ahora, el deudor, no o sea, el deudor no establece un aval y una fianza. ¿Puede un deudor establecer un aval o una fianza a favor del mismo? No. No, no. Pero en el caso de garantías reales, ¿puede el deudor establecer una hipoteca a favor de sí mismo? Sí, Sí, claro. porque ¿quién establece la hipoteca? El deudor, No, ahí lo he escrito ahorita. ¿Qué dice ahí? el propietario, Que puede ser el deudor o también puede ser un el no tercero. deudor. Un tercero. O sea, una hipoteca. Usted es Sahara, ¿no? Usted tiene la idea de un negocio y le piden una hipoteca. El banco le pide una hipoteca y usted no tiene bienes. Entonces va a su casa y le dice a sus papás que la garanticen. ¿Sus papás son los deudores? No. Pero sus papás sí son propietarios de un bien. Y como propietarios del bien, ellos tienen el atributo de la disposición y pueden gravar el bien inmueble del cual son propietarios para establecer una hipoteca que garantice la obligación de su hija, Sahara. Entonces, en el caso de las garantías reales, el que establece la hipoteca es el propietario, y ese propietario puede ser el mismo deudor. O sea, si yo tengo un bien inmueble del cual soy propietario, puedo darlo en garantía por una deuda mía. Yo podría dar en garantía por una deuda del delegado con un bien del cual soy propietario. Sí. Sí, lo puedo hacer, porque soy el propietario. Entonces, el propietario puede ser el deudor u otro. El propietario puede ser el mismo deudor o puede ser un tercero que garantiza con un bien inmueble del cual es propietario la deuda de este deudor. ¿Está clara la diferencia? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos rápidamente a la aval y la fianza. El aval y la fianza son, o mediante él se establecen obligaciones solidarias. En las obligaciones solidarias hay deudores solidarios.
¿Qué implica que son deudores solidarios? Significa que son deudores por la integridad de la deuda. Comparten la misma suerte respecto de la deuda. Comparten el monto de la deuda total. El aval y la fianza, por principio, siempre son solidarios. Los dos son solidarios. A ver, solidaridad, los dos son solidarios, el aval y la fianza. Entonces, por ejemplo, si en ese contrato de arrendamiento, y ahora sí, el arrendador era Leonardo, la arrendataria era Sahara. Pongamos, Leonardo le dice, pensando en el patrimonio que tiene Sahara, le dice, pero búscate a alguien que te garantice, búscate un aval. Y Sahara, ¿no? Que tiene muchos amigos en el aula, ¿a quién le dice Sahara a usted? ¿A cuál de los que están acá? A su amiga Ah, Sharon. Pongamos, su amiga no Sharon, ya está. sé. Ya, Ay, Sharon, ok. Sharon quiere. Sharon, ¿está presente? Se escondió porque no quiere garantizarla ya. Sharon, nada, no contesta. A ver, François, Sí, profesor. ya, François, usted, la delegada le pide que lo garantice, que sea su aval en el contrato de arrendamiento. ¿Está de acuerdo? Um, Ah, qué depende bueno, si la aceptó. conozco bien. Sí, ya aceptó. Listo. Entonces, ¿qué significa que él es el aval del deudor? Pongamos que esta deuda es 50.000, ¿ya? Entonces, ¿cuánto debe el arrendatario? Contesten fuerte, ¿cuánto debe el arrendatario? 50.000, 50.000. ¿Y cuánto debe el aval? también 50.000. 50.000. ¿Por qué? Porque el aval, la garantía por aval, es una garantía solidaria, que significa que el deudor y el garante deben lo mismo siempre. O sea, Sahara debe 50.000 y François debe 50.000. Los dos deben 50.000. Y si tuviese todavía, pongamos que tenemos dos avales o tres avales, tendría la delegada más tres avales, o sea, son cuatro deudores solidarios. La delegada, que es la deudora principal, y tres avales. Víctor López, Anthony y Lenin. Señor Lenin, Sí, profesor. como deudor solidario, ¿cuánto debe usted? 50.000 también. 50.000. ¿Ven? El aval y la fianza son solidarios. Y esa palabrita, si ustedes la ven en un contrato y ustedes firman como obligados solidarios, como deudores solidarios, significa que se comprometen a pagar lo mismo que el deudor principal. Es bastante grave, ¿no? Porque eso significa la solidaridad. O sea, no significa que ustedes son personas que van a colaborar de alguna forma, ¿no? Van a ser altruistas, van a ver cómo lograr que la deudora principal pague, ¿no? Solidaridad significa, no es que se conduelan, ¿no? Que se apiaden de la deuda de la arrendataria Sahara de 50.000. No, significa que ustedes van a deber lo mismo que lo que debe ella. Entonces, si yo les pregunto en el examen, existe, a ver, escuchen todos, les pregunto, una obligación, ¿no? Dineraria, una deuda de $100.000. Tenemos al deudor principal y tenemos a tres garantes mediante aval, o sea, tres avales. En total tenemos cuatro deudores, uno el principal y tres por garantía mediante aval. ¿Cuánto debe cada uno?
100.000. 100.000. ¿Cuánto deben todos? 100.000. 100.000. Todos deben 100.000. Cada uno debe 100.000. ¿Yo le puedo cobrar a todos? Sí. ¿Le puedo cobrar a uno? Sí. Y es un caso real. Una señora anciana mayor le piden que garanticen una letra de cambio en una esquinita, en una parte chiquita que decía aval. Una letra de cambio, un título de valor. Y ella firmó, puso su nombre, su DNI, su dirección. Y le dijo, no, solamente ponga ahí que eres aval, no, es una formalidad, por gusto, me están pidiendo un aval, firma nada más. Y la señora avaló. Y después el banco le cobró a esta señora, porque también el acreedor puede escoger a cuál le cobra. Y en lugar de cobrarle a la deudora principal, decidió cobrarle a la señora que era más fácil porque tenía cuenta en el banco, ¿no? Y rapidito ahí se cobró. Entonces, eso es peligroso. Versus las obligaciones solidarias, o por oposición, tenemos las obligaciones mancomunadas, en las que hay deudores mancomunados. Estos deudores mancomunados deben proporcionalmente a su número. Si tenemos una deuda de $100.000 y tenemos 4 deudores mancomunados, ¿cuánto debe cada uno? 25.000. Correcto. Y si fueran 10, 10. ¿cuánto debe cada uno? 10.000. ¿Ven la diferencia? Si dicen obligación mancomunada, se va a dividir proporcionalmente a la cantidad de deudores. Y si dice solidarios, nunca se va a dividir, va a ser la totalidad. Ahora, yo les digo, las obligaciones, las garantías personales son aval y fianza, y es un tercero que va a garantizar al deudor principal y generan solidaridad. Pero hay una excepción. La fianza, por principio, es solidaria, pero esta solidaridad se puede afectar. Se puede afectar mediante pactos o acuerdos. Pactos o acuerdos que van a variar su solidaridad. Estos pactos o acuerdos son dos y tenemos allí el pacto de exclusión. Me excusas. Primero cóbrale al deudor principal y si él no te paga, si agotas la cobranza al deudor principal y éste no te ha pagado, entonces ya puedes venir a cobrarme a mí. O sea, soy solidario, sí, ya, pero primero cóbrale al principal. Y si no, él no te paga, ya vienes conmigo, que soy el fiador. Eso es la exclusión. Es el pacto por el cual se establece que primero debe cobrarse al deudor principal. Y cuando se agoten, ¿no?, las gestiones de cobranza y no se ha obtenido el pago, recién se puede acudir al fiador para que éste pague la deuda. ¿Se entendió? ¿Me excusas? Primero cóbrale a él, después a mí. Claro, en el aval no hay ningún pacto. Nunca puede establecerse un pacto. En el aval no se puede establecer pacto alguno que afecte, condicione, ¿no?, que supedite, que altere la solidaridad. Ninguno. Primer pacto de exclusión. El segundo pacto, el pacto de división. Yo voy a ser un deudor solidario, ¿no?, por la fianza. Voy a ser un fiador solidario.
pero solamente hasta un porcentaje, hasta la mitad de la deuda, solamente hasta el 70% de la deuda. O sea, por la división se establece un acuerdo por el cual el fiador va a ser solidario solamente respecto de una proporción, ¿no? De la deuda. ¿Eso se puede establecer en un aval? No. Si la deuda es 100, ya yo te garantizo solidariamente, pero solamente hasta la mitad, hasta 50. A ver, les pregunto, en qué garantía personal no es posible establecer los pactos de exclusión y de división? En el aval, Pues profesor. en el aval, nada más está. ¿Y en qué garantía personal se pueden establecer pactos que afecten su solidaridad? La fianza. ¿Qué pactos se pueden establecer en la fianza que afectan su solidaridad? Ah, exclusión y división. Correcto. Ya está, fácil, ¿no? Ahora, vamos a suspender esto un ratito, dejar de cerrar la pizarra. Creo que se está grabando esto, ¿no? ¿Se graba la pizarra o no se graba la pizarra? A ver, ¿qué dice acá? Más, página 1, presentación, votación, temporizador, láser, guardado, está guardado esto. Bueno, por si acaso ponemos una... Ya está. Entonces ahora que vamos a terminar con ustedes la otra parte que faltaba. Para hacer una pregunta. Dígame. Entonces, en el caso de la fianza, solamente existe una fianza con exclusión y una fianza con división, pero no existe una fianza sin solidaridad, ¿no? Oh, no, o sea, tenemos una fianza pura en el que no hay pactos. Es una fianza 100% solidaria. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, ahí en ese caso la fianza es igualita que el aval. Ahora, tenemos una fianza en la que yo le puedo poner el pacto de exclusión. Solamente. Puedo tener una fianza en el que yo le pongo el pacto de división. Puedo tener una fianza en el que yo le pongo el pacto de exclusión y de división. ¿Correcto? Sí, profesor. En este caso no existe la fianza sin solidaridad, ¿no? No existe esa figura. O sea, va a estar siempre afectada de alguna forma, pero sí, pero es solidaria. En su totalidad está afectada porque puede haber un beneficio de división. O puede ser que primero le cobras al otro, pero luego me vas a cobrar a mí solidariamente, sí. O sea, la fianza es solidaria, pero estamos afectando la solidaridad con algunos pactos. O sea, sí es solidaria, pero ya con ciertas variaciones. Si le pongo los pactos, porque puedo no ponerle ningún pacto y va a ser 100% solidaria. ¿Me confirman si están viendo? Bien. Ya, listo. Nos quedamos aquí, ¿no? ¿Correcto? Entonces tenemos que un contrato válido es un contrato que contiene, que comprende sus elementos esenciales de validez, que tiene reconocimiento por el derecho, ¿no? Entonces es un contrato que está listo para cumplir la función para la cual ha sido creada. Entonces, un contrato válido puede pasar a tener efectos, o sea, un contrato válido y eficaz. ¿Qué es la eficacia? Es la producción de efectos que tiene un contrato.
un contrato que no tiene o que no cumple los requisitos mínimos exigidos por el derecho, ¿es un contrato válido? Eso vimos la semana pasada. ¿Es un contrato válido o es un contrato inválido? Es un contrato inválido. Ahora, la invalidez comprende dos niveles, la nulidad y la anulabilidad. En ambos casos tienen que ver con vicios, pero en la nulidad los vicios son graves, que afectan a la sociedad y el derecho le quita reconocimiento legal a ese contrato. En la anulabilidad, ya como hablamos también la semana pasada, es un defecto más leve o no tan grave y que afecta solamente a las partes. Y las partes pueden optar por que se declare nulo, anularlo o no. Ahora, respecto a, también hablamos de, la semana pasada, ¿recuerdan? La simulación absoluta y relativa, que dibujamos en la pizarra. ¿Correcto, delegada Sahara? Sahara, le dije mal su nombre. Sí, ahí nos quedamos. Ya. Entonces, ahora tenemos el tema de la ineficacia. En la ineficacia, o sea, un contrato, también lo dijimos, un contrato inválido legalmente nunca va a ser eficaz. El contrato inválido, como no existe legalmente, nunca va a tener efectos. Entonces, los contratos que son ineficaces o eficaces son los contratos válidos. Ahora, ¿cómo un contrato puede ser ineficaz? En el Perú tenemos dos formas en las que un contrato se vuelve ineficaz: la rescisión y la resolución. La rescisión es una causal de ineficacia que existe al momento que se celebra el contrato. Es una diferencia. En cambio, en la resolución, la causal de ineficacia es posterior a la celebración del contrato. Ambos tienen efectos retroactivos en cuanto lo permite el contrato. En la rescisión, las causales son legales. Siempre son legales. O sea, no se establecen en un contrato. En cambio, en la resolución, las causales son legales o son convencionales. Se pueden establecer en un contrato. La rescisión funciona porque la ley lo dice y se tiene que declarar judicialmente. La resolución opera porque lo dice la ley, porque lo dice el contrato y puede declararse judicialmente, pero también puede ser declarada extrajudicialmente. Entonces ahí van a haber diferencias entre la rescisión y la resolución. La rescisión es menos frecuente y la causal rescisoria más común es la lesión, que está establecida en el Código Civil. Les pongo un ejemplo. Vamos a el borrador. Forma, vamos al borrador. Comentar, más herramientas, adhesivos, tabla gráfico, no sé. Bueno, alguien ha puesto su rayita acá. ¿Listo? ¿Están viendo ya la pizarra? Por favor, confirma que están viendo la pizarra. Sí, sí, profe, disculpe, más bien las PPTs todavía no están subidas en el Uni virtual. Sí, están subidas en el Uni virtual. Solo que tienen que ingresar con su correo de la Uni para poder verlas. Entonces, tenemos la lesión. Si no, delegado les ayuda a los demás alumnos con eso.
Delegado Leonardo, la lesión, ¿qué es la lesión? Es una causal resolutoria. ¿Por qué se da? Por el aprovechamiento de una parte. Pongamos que tenemos aquí a ver, mm, a ver, ¿qué nombres estoy viendo acá? Ya, pongamos ya, más fácil, Leonardo. Leonardo tiene nota adhesiva, ¿qué más acá hay? Por plantillas de qué hay acá. Ah, esta no sirve. Leonardo tiene una persona querida que está enferma y Leonardo necesita $20,000, pongamos. Este ejemplo yo los hice con ustedes o no? ¿No? Ha sido con ustedes, Leonardo, ¿no? Y del otro lado tenemos ¿no? A la delegada, a Sara, que sabe esa necesidad. Entonces, forma, dice. Ya, ¿qué es esto que he dibujado aquí? Una casa. Una casa. Correcto. Entonces, la casa de Leonardo tiene un valor de 100,000. Entonces, Leonardo nos dice a nosotros que tienes una necesidad urgente del dinero y que tiene una casa que cuesta 100,000 y que la vende, ¿no? O sea, él sabe que podría obtener 150, quizás 120 más, pero necesita un dinero urgente y nos ofrece la casa. Este ejemplo creo que yo lo hice con ustedes, ¿no? Yo trabajé con ustedes, Sara. Sí, profesor. Entonces, ¿qué te nos faltaba trabajar? No, o sea, nos quedamos justo en ineficiencia, perdón, en Eficacia. ineficacia y como que lo mencionó, pero no adentro tanto porque ya faltaban 5 minutos. Ya, pero yo les hice el caso de la lesión con ustedes, yo me acuerdo. Sí, No, profesor. lesión sí, pero pensé que estábamos como que repasando todo el tema. Ya, es que ahora eso estoy dibujándolo por gusto, sí, yo lo he hecho con ustedes. Sí, me acabo de acordar, ya, explicándoselo, me acabo de acordar. Ya, y también hablamos de la resolución o no. No, resolución no. Ya no hay confianza, ya también no voy a repetir por gusto. Ya, en el caso de la resolución, mejor yo no uso pizarra, no va a alcanzar tiempo aquí. Listo. En el caso aparte también yo hubo mala fe de ustedes, ya, ¿no? La resolución puede ser judicial o extrajudicial. Hay dos formas de resolver un contrato. Se puede resolver un contrato por cláusula expresa o se puede resolver un contrato por requerimiento de cumplimiento, ¿no? O sea, requerir el cumplimiento. Entonces, esa es una resolución que se da cuando yo resuelvo porque la otra parte no ha cumplido. Entonces, por ejemplo, yo tengo un inquilino que no me paga la renta. Entonces, el inquilino no me paga la renta y ya van 3 meses. Entonces, yo quiero que el inquilino me pague la renta y entiendo que eso no va a pasar. Y quiero que me devuelva el bien que le he arrendado. Entonces, si yo tengo un inquilino que no me paga la renta, ¿de dónde surge el derecho del inquilino a mantener la posesión del bien arrendado? ¿De dónde surge su derecho? ¿Mm?
surge del contrato de arrendamiento. O sea, ¿de dónde surge el derecho del arrendatario a poseer el bien arrendado? Del contrato de arrendamiento. Entonces, si yo quiero que el inquilino moroso, el arrendatario moroso se vaya, yo tengo que quitarle ese derecho. ¿Y cómo le quito ese derecho? Resolviendo el contrato. Ahora, para resolver el contrato de arrendamiento, yo tengo dos formas. Una es, si yo establecí en el contrato una cláusula resolutoria, yo le puedo decir, ¿no? Señor arrendatario, en el contrato de arrendamiento dice que si usted debe 3 meses de renta, el contrato se resuelve de manera automática. Usted no ha pagado eh, junio, agosto y septiembre. Por lo tanto, en base a la cláusula quinta del contrato de arrendamiento, yo estoy resolviendo ese contrato. O sea, el contrato ya no va a tener efectos. Usted ya no va a tener derecho a poseer, ¿no? Ni tampoco va a tener la obligación de pagar la renta. Entonces, cuando yo tengo una cláusula expresa, yo simplemente resuelvo el contrato. Simplemente resuelvo el contrato. Pero si yo no le puse esa cláusula expresa, yo perdí el derecho de resolver el contrato en una simple carta. Le mando una carta al arrendatario y le digo, señor arrendatario, usted ha incurrido en una causal resolutoria por incumplimiento de pago y por lo tanto resuelvo el contrato. Pero no le puse esa cláusula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo allí que mi procedimiento va a ser diferente. Tengo que mandarle una primera carta y decirle, señor arrendatario, le requiero para que en un plazo no menor de 15 días me pague la renta que me debe. Julio, agosto y septiembre. Si usted no me paga en ese plazo, yo voy a resolver el contrato. Si transcurre el plazo no menor de 15 días, o sea, 20 días pongamos que le di, transcurren los 20 días y él no pagó, yo tengo que mandarle una segunda carta. Y en la segunda carta le indico, le he requerido para que me pague en un plazo, el plazo se ha vencido y usted no me ha pagado, cumplo con resolver el contrato. ¿Ya? Entonces, si yo no le puse la cláusula resolutoria expresa, tengo que usar dos cartas. La primera carta requiriendo el cumplimiento de la obligación y la segunda carta resolviendo el contrato. En cambio, les pregunto, si le coloqué al contrato una cláusula resolutoria expresa, ¿cuántas cartas tengo que mandarle? Y se da el supuesto de hecho resolutorio. ¿Cuántas cartas tengo que mandarle? ¿Una o dos? Una. Una. Solamente una carta. ¿Y en la carta qué hago? Le comunico que como se ha dado un incumplimiento del contrato, lo estoy resolviendo. Y si no le puse cláusula resolutoria expresa, ¿cuántas cartas tengo que mandarle? Todos. Dos cartas. La primera carta, requerirle el cumplimiento en un plazo no menor de 15, o sea, 20, 30 días. Y si no se produce el cumplimiento en el plazo otorgado, que no debe ser menor a 15 días, le mando la segunda carta resolviendo el contrato. Entonces, esa es la forma más común de resolver el contrato por incumplimiento. También se puede resolver contratos por mutuo acuerdo. También se puede resolver el contrato de manera unilateral. Se establece en el contrato que una sola de las partes puede resolver. O sea, son otras formas de resolver el contrato. La resolución del contrato es una de las maneras más usuales, más comunes de quitarle efectos a los contratos. Lo que se busca es que el contrato deje, ¿no? Cese en la producción de sus efectos. Si la otra parte se niega a aceptar la resolución, se puede judicializar el tema, ¿no? Y para eso tenemos que un juez va a decidir si el contrato está bien resuelto o está mal resuelto, ¿no? Y si está mal resuelto, el contrato sigue surtiendo efectos. Ya, eso era no hemos llegado a la parte de sociedades con ustedes, lamentablemente, porque hemos tenido varios inconvenientes.
Tengo que salir en este caso no tengo que salir porque es yo continúo, ¿no? Estoy pensando mal. A ver, solamente el examen va a venir hasta esta parte, nada más, hasta contratos, no llegan a sociedades. En cambio, el examen de la aula V, ellos iban a llegar hasta la parte de contratos, a la parte de sociedades, que es donde ustedes no han llegado. Eh, acabando la otra clase, coordino con los delegados, Sahara y con Leonardo, para establecer la fecha de una clase de repaso, de ser posible. Profesor, disculpe, el delegado me estaba comentando en caso podría ser hoy de noche, ya que no quiere, o sea, dice que no tiene tiempo en el transcurso de la semana por sus exámenes. Ya, él también me dijo que iba a estar ocupado la semana con exámenes y que no podía en el transcurso. Para mí era más fácil hacerlo en 10 semanas, pero Pero si en caso mis compañeros están de acuerdo, capaz el martes a las 9:30 estaría bien. sí, podría ser. Yo también estaría más tranquilo así, porque tengo que hacer varias cosas y en realidad me gustaría estar más, o sea, estar más tranquilo para darles una buena clase de repaso, ¿no? Que estar Ah, ahorita, hoy entonces, día voy a estar un poco martes ajetreado, 9:30. Martes pero 9:30 a ver, estaría coordino con bien. él, convérselo y podría hacerse. Y ahí yo le escribo con lo que me diga él. Ya pues, ahora le voy a dar unas explicaciones antes de que comience. El horario, nosotros tenemos clases de 12 a 2. El examen sería, y también colóquelo por favor, delegada, el examen sería, en todo caso, comenzamos a la 1, a la 1 de la tarde, ¿no? A la 1 de la tarde, del próximo Ah, o sea, el sábado. examen dura 1 hora. Sí, en realidad el examen podría durar 20 minutos, ¿no? Es un examen sencillo, pero ya van a tener 1 hora, ¿no? O sea, para desarrollarlo. Lo van a acabar rápido, pero es a la 1 que comienza, hay 15 minutos de tolerancia, entonces traten de estar desde antes. Yo voy a estar desde antes en la uni, en el salón, pero comenzamos a la 1 en punto. Y ahí yo les estoy mandando todo por correo y ahí ya les pongo también que el examen comienza a la 1 y todo, por si alguien Sí, no está en la clase. si alguien tiene algún problema, por ejemplo, si hubiese todavía huelga o hay restricciones con el tránsito, ¿no? O manifestaciones, y está llegando y se va a demorar, lo coordina con usted, ¿no? Que usted le avise, ¿no? Usted me dice, Sí, el sí, sí. alumno Herrera, Juan Carlos, me acaba de decir que no está llegando a la uni, ¿no? Está corriendo por la Tupac Amaru y ya va a llegar a la puerta 5, que le esperemos 5 minutos. Sí, Es no habría razonable que le ningún esperemos. inconveniente Pero por tienen que mi avisarle a parte, yo usted, ¿no? Tienen que avisarle a igual. usted. No es un alumno que llegue Sí, sí. cerca a las 2 de la tarde y decir que va a dar el examen, ¿no? Porque no me ha dicho. La delegada no me ha avisado porque no sé quién es la delegada, ¿no? Ya, Ujú. listo. A ver, les repito a los que estén presentes. Cualquier problema se lo comunican a la delegada. Se enfermó, vemos cómo lo solucionamos con ella. Listo, entonces nos vemos en la clase de repaso. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.